Leemos Jueces capítulo 13, versículo del 15 al 25. Jueces capítulo 13, versículo 15 al 25. Dice así: Entonces Manoah dijo al ángel de Yahvé: Te ruego, permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño. El ángel de Yahvé respondió a Manoah: Aunque me detuvieras, no comería de tu manjar. Pero si preparas holocausto, ofrécelo a Yahvé. Y Manoah no sabía que era el ángel de Yahvé. Y dijo Manoah al ángel de Yahvé: ¿Cuál es tu nombre? ¿Para qué te honremos cuando se cumpla tu palabra? Y el ángel de Yahvé respondió a Manoah: ¿Por qué preguntas mi nombre, si ves que es oculto? Entonces Manoah tomó un cabrito del rebaño, la ofrenda vegetal, y lo sacrificó sobre la peña a Yahvé. Y mientras Manoah y su mujer lo contemplaban, obró maravillosamente. Porque sucedió que, mientras la llama subía de sobre el altar hacia los cielos, también el ángel de Yahvé ascendió juntamente con la llama del altar. Al verlo, Manoah y su mujer cayeron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Yahvé no volvió más a mostrarse a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah comprendió que era el ángel de Yahvé. Por lo cual Manoah dijo a su mujer: Sin duda moriremos, porque hemos visto a Elohim. Pero su mujer le respondió: Si Yahvé hubiera querido hacernos morir, no habría tomado de nuestra mano de holocausto y la ofrenda, ni nos habría mostrado estas cosas, ni los habría anunciado en este tiempo esa cosa semejante. Y la mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Sansón. Y el niño creció y Yahvé lo bendijo. Y el espíritu Yahvé comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Israel era una colonia de los filisteos y se volvió completamente filistea. Entre los israelitas, la percepción de ser el pueblo elegido de Dios se había desvanecido por completo. Esta falta de conexión con Dios coincidía con dificultades personales de Manoah. Manoah, a pesar de su edad avanzada, no había tenido descendencia. Aunque existen diversas formas de tener hijos, aparte de la unión con su mujer, Manoah mantuvo una vida de fe aún en medio de la desesperanza. La paradoja de vivir una vida carente de esperanza debido a la confianza en Dios es profundamente intrigante. Esta contradicción no es exclusiva de la antigüedad, sino que resuena en nuestra vida modernas. Repetimos: la paradoja de vivir una vida carente de esperanza debido a la confianza en Dios. Es profundamente intrigante. Esta contradicción no es exclusiva de la antigüedad, sino que resuena en nuestras vidas modernas. En ocasión, subir la senda mundana nos brinda una sensación de esperanza,
mientras que la fe puede conducirnos a situación aparentemente desprovista de ella. Manoah encarnó este dilema. En un momento en que la tierra estaba sumida en dificultades y desesperación, Manoah y su esposa llevaban una vida en aparente paz a pesar de su situación precaria. Es posible que hubieran aceptado la posibilidad de no tener hijos. Sin embargo, la intervención divina los sorprendió. Un ángel de Dios se manifestó ante la esposa de Manoah, anunciándoles que concebirían un hijo. Este anuncio repentino sacudió los cimientos de su rutina, generando un torbellino de cambios profundos en sus vidas. La pareja debió haber quedado perpleja ante la idea de tener un hijo en su avanzada edad. Además, la particularidad de que su hijo sería consagrado a Dios desde el nacimiento los desconcertó aún más. Traer un hijo al mundo en condiciones normales ya es un desafío. A una edad avanzada, la crianza plantea nuevos desafíos. Criar a un niño bajo el voto nazareo, especialmente en la vejez, debió haber sido un desafío adicional. La experiencia vivida por Manoah y su esposa se convirtió en un testimonio palpable de la capacidad de Dios para otorgar bendiciones incluso en los momentos más desafiantes e imposibles. Manoah, convencido de que las palabras que había escuchado no eran suficientes, buscó a Dios en oración, solicitando que el mensajero divino fuera enviado una vez más. Su actitud reveló su sólida fe, ya que no se puso a buscar físicamente al mensajero en su alrededor, sino que confió en Dios respondería a su clamor. La manifestación repetida del ángel de Dios fue un acto de gracia divina que proporcionó a Manoah una experiencia profunda y valiosa. Este evento se convirtió en un ejemplo crucial de cómo el niño por nacer, Sansón, sería capaz de salir en una era de incredulidad y desesperación, donde tanto naciones como individuos se hallaban sumidos en la desesperanza. Repetimos, Manoah, convencido de que las palabras que había escuchado no eran suficientes, buscó a Dios en oración, solicitando que el mensajero divino fuera enviado una vez más. Su actitud reveló su sólida fe, ya que no se puso a buscar físicamente al mensajero en su alrededor, sino que confió en que Dios respondería a su clamor. La manifestación repetida del ángel de Dios
fue un acto de gracia divina que proporcionó a Manoah una experiencia profunda y valiosa. Este evento se convirtió en un ejemplo crucial de cómo el niño por nacer, Sansón, sería capaz de sobresalir en una era de incredulidad y desesperación, donde tanto naciones como individuos se hallaban sumidos en la desesperanza. La experiencia de ser lleno de Espíritu Santo dotó a Sansón de la fuerza necesaria para enfrentar el futuro incierto y turbulento que le aguardaba. En muchos aspectos, nuestras épocas guardan similitudes con la situación de Manoah, a pesar de las dificultades en las escenas internacional y encarnación. La mayoría de las personas parecen no percibir la gravedad de los problemas que enfrentamos. Esta falta de sensibilidad trasciende al ámbito espiritual. A menudo nos resulta arduo encontrar los frutos de la fe en nuestras vidas personales. Las adversidades persisten y las soluciones parecen eludirnos. Repetimos, a pesar de las dificultades en la escena internacional y en cada nación, la mayoría de las personas parecen no percibir la gravedad de los problemas que enfrentamos. Esta falta de sensibilidad trasciende al ámbito espiritual. A menudo nos resulta arduo encontrar los frutos de la fe en nuestras vidas personales. Las adversidades persisten y las soluciones parecen eludirnos. ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento? ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento? La respuesta no radica en cambiar de trabajo o lugar de residencia, sino en experimentar la presencia y la existencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento? La respuesta no radica en cambiar de trabajo o lugar de residencia, sino en experimentar la presencia y la existencia de Dios en nuestras vidas. Radica en cambiar y ser llenos del Espíritu Santo. Es cierto que hay personas que, a pesar de haber sostenido una vida de fe prolongada, parecen no haber experimentado transformación alguna. Para muchas, la fe se ha convertido en una rutina superficial. Realizan actos de adoración mecánicamente. Acuden a la iglesia con regularidad y recurren a la oración solo en tiempos de apremio. Sin embargo, falta la pasión que impulsa una auténtica conexión con Dios. Repetimos, radica en cambiar y ser llenos del Espíritu Santo. Es cierto que hay personas que, a pesar de haber sostenido una vida de fe prolongada,
parecen no haber experimentado transformación alguna. Para muchas, la fe se ha convertido en una rutina superficial. Realizan actos de adoración mecánicamente. Acuden a la iglesia con regularidad y recurren a la oración solo en tiempos de apremio. Sin embargo, falta la pasión que impulsa una auténtica conexión con Dios. Falta la pasión que impulsa una auténtica conexión con Dios. Es vital comprender que enfrentar el futuro incierto no es cuestión de luchar con nuestras propias fuerzas, como lo hizo Sansón al tratar de enfrentar a los filisteos sin el respaldo del Espíritu Santo. El único camino hacia la victoria en medio de la incertidumbre es someterse a un cambio interno profundo, un cambio que solo puede ser realizado por el poder del Espíritu Santo. Repetimos, el único camino hacia la victoria en medio de la incertidumbre es someterse a un cambio interno profundo, un cambio que solo puede ser realizado por el poder del Espíritu Santo. Si como Manoah buscó el retorno del ángel de Dios a través de la oración y la fe, nosotros también debemos anhelar un encuentro transformador con Dios. Cuando Dios nos visita y transforma nuestro ser, es decir, cuando pasamos de ser dominados por el pecado a estar bajo el dominio de la gracia divina, ocurre un cambio profundo y regenerador. Repetimos, cuando Dios nos visita y transforma nuestro ser, es decir, cuando pasamos de ser dominados por el pecado a estar bajo el dominio de la gracia divina, ocurre un cambio profundo y regenerador. Dios nos usa según su voluntad. El poder del Espíritu Santo guía nuestra boca, dirige nuestros pasos y nos convierte en instrumentos de su voluntad. Esta es la única vía para superar los desafíos presentes y futuros. Repetimos, cuando Dios nos visita y transforma nuestro ser, es decir, cuando pasamos de ser dominados por el pecado a estar bajo el dominio de la gracia divina, ocurre un cambio profundo y regenerador. Dios nos usa según su voluntad. El poder del Espíritu Santo guía nuestra boca, dirige nuestros pasos y nos convierte en instrumento de su voluntad. Esta es la única vía para superar los desafíos presentes y futuros. Entremos en detalles a través del paisaje principal. El primer tema es la negación de la petición de Manoah. Curiosamente, cuando Manoah habló con el ángel de Dios, no le proporcionó pautas específicas sobre lo que debía hacer en el futuro. Aunque Manoah hubiese deseado recibir instrucciones más precisas, el ángel de Dios no ahondó en estos detalles.
Esto se debe a que el hijo que nacerá ya está en proceso y estará bajo el cuidado exclusivo de su madre hasta su nacimiento. Los hombres no tienen una función directa en este proceso. Es un hecho universal que cuando un bebé está por nacer, los hombres no tienen participación en este acto. En esencia, el nacimiento es un evento vinculado a las experiencias femeninas y las mujeres llevan una responsabilidad crucial en este proceso. Sin embargo, Manoah quiso participar activamente y decidió ofrecer al ángel de Dios una recepción digna, un gesto que revela su deseo de servir. Esto es Jueces capítulo 13, versículo 15, dice así. Entonces Manoah dijo al ángel de Yahvé: te ruego, permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño. Reconociendo su incapacidad para influir directamente en el nacimiento del niño, Manoah intentó encontrar otra manera de contribuir. Su gesto fue preparar una comida para el ángel de Yahvé. En aquellos tiempos, la obtención de comida podía ser un desafío, lo que subraya la importancia de encuentro con el ángel de Yahvé. Como caso de Abraham, el acto de ofrecer comida al ángel de Dios se convirtió en un gesto simbólico de servicio. Aunque Manoah podría haber pensado que sería apropiado tratar esta buena noticia con la máxima consideración, la Biblia establece que los mensajeros de Dios son seres celestiales. Desde perspectiva de Manoah, este ángel de Dios parecía ser un ser humano ordinario. En su deseo de compartir la comida con el ángel de Dios, Manoah reveló su corazón de servicio y gratitud, pero el mensajero divino rechazó su ofrenda amable. Leemos Jueces capítulo 13, versículo 16. Dice así: el ángel de Yahvé respondió a Manoah: aunque me detuvieras, no comería de tu manjar. Pero si preparas holocausto, ofrécelo a Yahvé. Y Manoah no sabía que era el ángel de Yahvé. Este rechazo puede interpretarse en dos formas. En primer lugar, el ángel de Dios rechazó la comida y el acto de servicio porque su naturaleza trasciende lo humano. No era una figura que pudiera compartir las comidas terrenales, sino una presencia divina, un ser digno de ser el objeto de los holocaustos. Esto revela que Manoah aún no había comprendido plenamente la identidad sobrenatural del mensajero. En segundo lugar, el ángel de Dios buscaba elevar la fe de Manoah a un nivel superior. Esta negación de la comida y la petición de un holocausto apuntan a la necesidad de priorizar el servicio a Dios por encima de los deseos terrenales. Esta enseñanza tiene paralelismo en otras partes de la Biblia, como en el Evangelio de Juan. Un evento similar ocurre en el capítulo 2 de Juan, donde Jesús y sus discípulos asisten a una boda de Caná.
Cuando el vino escasea, María informa a Jesús de la situación. Leemos Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice así: al tercer día hubo una boda de Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían: haced lo que os diga. Y había allí 6 tinajas pétreas asentadas, conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. También les dice: sacad ahora y llevad al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, y el maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La solicitud de María fue rechazada por Jesús. María no buscaba necesariamente un milagro, simplemente compartía una dificultad con Jesús, buscando que Él interviniera. Su enfoque no era necesariamente que Jesús realizara un milagro instantáneo, sino que quizás conocía a alguien entre los discípulos que podría tener vino disponible. A pesar de sus intenciones, Jesús respondió fríamente a la petición de María. ¿Por qué? Su respuesta reflejó su deseo de cambiar la percepción de la relación que tenía con su madre. Él ya no se consideraba el hijo de María, quien intervenía en asuntos familiares. Él era el Hijo de Dios, con una misión pública que trascendía lo mundano. Jesús entendía que el agotamiento del vino en la boda no tenía relevancia para su obra de salvar a los pecadores. Aunque la situación pudiera ser un problema para la boda, no era de importancia fundamental para Jesús, quien había venido al mundo con un propósito mayor. Acto seguido, la fe perseverante de María reveló algo profundo. Al instar a los sirvientes a obedecer las palabras de Jesús,
María demostró su confianza en Él, incluso cuando sus instrucciones no se alineaban con las expectativas humanas. Jesús reconoció esta fe y manifestó su divinidad al convertir el agua en vino en un instante. Esto revela que, al rechazar la solicitud de María, Jesús buscó elevar su comprensión de su relación con Él y mostrar la profundidad de su divinidad. María, a través de su fe, pudo experimentar el poder de la nueva vida de Jesús. La manera similar, aunque Manoah ofreció comida al ángel de Dios con gratitud, su acto se centró en lo humano. Él deseaba ofrecer comida como lo haría con cualquier ser humano. Sin embargo, el ángel de Dios rechazó esta oferta y Manoah intentó ofrecer un holocausto a Dios. Al tener un cordero, comprendió que no debía considerar la situación desde una perspectiva humana, sino que debía consagrarlo a Dios. Los seres humanos no siempre saben cómo realizar un holocausto, pero Dios los acepta. Aunque Manoah expresó su gratitud de manera humana, comprendió que lo esencial era presentar un sacrificio a Dios. En este momento se le instó a acercarse a Dios con su fe, incluso si era modesta, para que lo experimentase. Este consejo resultó ser profundamente sorprendente y revelador. El interés de Manoah en el ser que estaba frente a él era notable. Se preguntaba quién era realmente esa figura. ¿Era un ser humano, una entidad divina o Dios mismo? Esta interrogante se traslada a la actualidad. La apariencia física indicaba ser a un ser humano, pero sus palabras tenían autoridad divina. Aunque lo observáramos desde cualquier ángulo, seguía siendo una figura humana. Sin embargo, sus palabras reflejaban una voluntad divina. En la actualidad, muchas personas buscan consuelo en las palabras y en el culto. Dios te ama a pesar de las dificultades. Aguanta un poco, que Dios finalmente te hará feliz. Estas palabras dan aliento. No obstante, es especial recordar que esto es psicológica humana, no es la palabra de Dios. Repetimos, en la actualidad muchas personas buscan consuelo en las palabras y en el culto. Dios te ama a pesar de las dificultades. Aguanta un poco que Dios finalmente te hará feliz. Estas palabras dan aliento. No obstante, es esencial recordar que esto es psicología humana, no es la palabra de Dios. Leemos Jueces capítulo 13, versículos 17, 18.
Dice así, y dijo Manoah al ángel de Yahvé, ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué te honremos cuando se cumpla tu palabra? Y el ángel de Yahvé respondió a Manoah, ¿por qué preguntas mi nombre si ves que es oculto? En el versículo 17, Manoah inquiere acerca del nombre del mensajero de Dios. Esta pregunta no solo busca un nombre, sino una identidad, una revelación más profunda de quién es en realidad esta figura. Manoah estaba tratando de comprender la identidad detrás de la apariencia humana. En su respuesta, pregunta por qué está interesado en su nombre. En el texto original está escrito como Filii. Aquí está traducido como si ves que es oculto. En Isaías capítulo 9, versículo 6, aparece las mismas palabras y se traduce como admirable. Esto significa que tu mente no puede comprender mi identidad. Leemos Isaías capítulo 9. Versículos 6 y 7. Su título es El Mesías. Dice así, ¿por qué? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable. Lo mismo, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Repetimos, en el versículo 17, Manoah inquiere acerca del nombre del mensajero de Dios. Esta pregunta no solo busca un nombre, sino una identidad, una revelación más profunda de quién es en realidad esta figura. Manoah estaba tratando de comprender la identidad detrás de la apariencia humana. En su respuesta, pregunta por qué está interesado en su nombre. En el texto original está escrito como Filii. Aquí está traducido como si ves que es oculto. En Isaías capítulo 9, versículo 6, aparece la misma palabra y se traduce como admirable. Esto significa que tu mente no puede comprender mi identidad. Implica que la inteligencia de Manoah no podrá seguirle el paso, ya que es un ser divino cuya grandeza supera ampliamente lo que sus conceptos pueden abarcar. La aparición de la figura que se manifestó en 2 ocasiones ante Manoah no era simplemente la de un ángel común. Era inequívocamente un ser imbuido de divinidad. Sin embargo, no era el Dios Padre.
No existe ninguna mención en la Biblia de alguien que haya visto al Dios Padre. En el Antiguo Testamento, a menudo emerge una figura especial, una entidad que aparece cada vez que los israelitas enfrentan peligro. Aunque ostenta autoridad divina, no es el Dios Santo. A veces se le llama ángel, pero se distingue de los ángeles. Aún así, debido a su amor por los israelitas, Él es quien se presenta y los asiste en momentos de aprieto. Inicialmente Manoah consideró que el mensajero de Dios era un ser humano. Pensó que Dios había enviado a una persona común. Sin embargo, a medida que interactuaba con él, gradualmente se percató de que, a pesar de su apariencia humana, irradiaba una gloriosa divinidad que superaba lo común. Él era Dios Hijo. Él era Dios Hijo. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.